Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Alfredo López Escárrega. Les voy a presentar mi asignación número 1, Fundamentos de la normatividad fiscal de la materia de mismo nombre. Aquí se van a descubrir las funciones y elementos de los conceptos de finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto, ya que estos se entienden como mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual es Ley de Ingresos, ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Finanzas públicas. Las finanzas públicas es un campo de la economía que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado, involucrando la manera en que el gobierno distribuye el gasto público y cómo se obtiene recursos a través de los impuestos. Los elementos de esta son las necesidades públicas, los servidores públicos, gasto público, recursos públicos y renta nacional. Las funciones de esta es contribuir al desarrollo económico de un país, distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, etc. Política fiscal. La política fiscal es la capacidad del gobierno para influenciar la actividad económica a través de cambios de los impuestos o en el gasto público. Los elementos de esta son los impuestos, el gasto público y gastos de transferencias. Sus funciones son regular la demanda agregada, provisión de bienes y servicios públicos, estimular o desincentivar ciertas actividades propias de las decisiones de la iniciativa privada, perseguir objetivos de carácter social o de redistribución de la renta. Servicios públicos gratuitos, transferencias a familiar con menos ingresos, sistema tributario progresivo. Política del gasto público. La política del gasto público es un conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Los elementos de estas son el parque económico, que viene el presupuesto de egresos, ley de ingresos de la Federación, miscelánea fiscal, criterios generales de la política económica. Sus funciones, entre otras, son canalizar los recursos presupuestarios, inducir a la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectorial y regional, vincular en mejores condiciones la economía como en el exterior, contribuir al logro de los objetivos nacionales. Por último, y no menos importante, se encuentran los presupuestos. Los presupuestos es un resumen sistemático y cifrado de las previsiones del gasto y de las estimaciones de ingresos previstos para financiar dicho gasto, confeccionando en periodos regulares. Las principales características de los presupuestos públicos son orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad y regularidad. Sus elementos del presupuesto son los presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos y saldo presupuestario. Dentro de sus funciones del presupuesto es mediante el presupuesto, los gobiernos ordenan sus ingresos y gastos, haciendo una estimación o pronóstico del monto de ambos conceptos, la revisión de los ingresos obtenidos y de los gastos efectuados una vez concluido el periodo fiscal. Permite verificar si el uso de los fondos públicos fue apegado a las normas establecidas en el presupuesto y si el ingreso fiscal fue razonablemente ajustado al pronóstico. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que aquí les dejo las fuentes de consultas y las referencias electrónicas, las cuales consulté para el siguiente trabajo presentado. Chao, gracias.